el origen de las empresas, es decir, cómo se montan las empresas de control de plaga o prevención de legionelosis y cómo afecta ese origen a su manera de funcionar. Las empresas las monta siempre gente que ha tenido trato con el cliente en otras empresas, es decir, las empresas nuevas surgen de personas que trabajan en empresas preexistentes, personas que además tienen contacto con el cliente, ya sean aplicadores, porque hablan con ellos, los conocen, conocen el oficio y tienen confianza como para iniciar una actividad por cuenta propia, o bien los comerciales que también conocen los clientes y además, bueno, pues tienen la capacidad en un momento dado pues de arrastrar una parte de esa clientela fuera de la empresa original cuando montan su propia empresa. Digamos que la diferencia suele ser la viabilidad. Las empresas más viables suelen ser empresas fundadas por comerciales. ¿Por qué? Porque desgajan habitualmente una parte de la clientela de la empresa original, digamos que se la quitan, se la llevan, y bueno, pues eso genera un stock de partida a nivel de contratos, cosa que no ocurre con las empresas fundadas por técnicos, que siempre pueden arrastrar menos clientela, ya que no conocen a las personas que cierran los contratos, no conocen a las personas que firman realmente los acuerdos, de forma que no es lo mismo conocer a una persona de mantenimiento, por ejemplo, si llevas la prevención de legionelios de una torre de refrigeración, que conocer al responsable de compras, por ejemplo, de esa misma empresa, que es quien firma los acuerdos, de manera que lógicamente en ese aspecto pues el comercial siempre va a tener ventaja sobre los técnicos. Existe un enfrentamiento cultural en todos los sectores, pero en el sector servicios profesionales, de forma muy acusada. Un enfrentamiento cultural entre comerciales y técnicos. ¿Por qué? Muy sencillo. Es un sistema diferente de incentivos en un caso o en otro. Pensemos cómo funciona un comercial. Un comercial tiene que rentabilizar su tiempo. Más aún si es un agente comercial que solamente comisiona. Pero tenga nómina o no, o sea, sea un comercial en plantilla o sea un agente comercial, esa persona tiene un fuerte incentivo para cerrar contratos. Y esto es importante especificarlo, al precio que sea. Es decir, el comercial no necesita que la empresa gane dinero para ganar dinero él, porque se lleva una comisión. De manera que una vez que ha empleado tiempo en contactar con un potencial cliente, una vez que ha empleado tiempo en discutir, en perseguirle, en tratarle, etcétera, va a querer cerrar un trato al precio que sea. Porque lo que no se puede permitir es perder ese contacto, perder esa puerta, quemar esa puerta, porque el presupuesto es demasiado alto. De manera que tienen incentivo para bajar los precios. ¿Baja su comisión? Sí, pero evidentemente es mejor una comisión, un 20%, un 15% de X que de nada. Es decir, es mejor un 20% de un precio bajo que un 20% de la nada porque nos han rechazado el presupuesto. De manera que ellos tienen un fuerte incentivo para cerrar acuerdos al precio que sea. Los técnicos tienen un poco el problema contrario. Son gente que está en nómina, son gente que va a cobrar todos los meses más o menos lo mismo y no tiene una indexación clara entre productividad y sueldo. Y aparte son personas que miran más las constricciones reales, es decir, las limitaciones temporales a la relación de un servicio, las limitaciones logísticas, la maquinaria, es decir, va a mirar realmente la dificultad y el tiempo que le va a llevar a hacer ese trabajo. De manera que es frecuente que haya enfrentamientos en las empresas entre comerciales y técnicos. ¿Por qué? Porque lógicamente el comercial consigue el contrato al precio que sea, los técnicos van, ven que tiene mucho trabajo, hay que emplear mucho tiempo y automáticamente eso les genera un enfrentamiento con la gerencia, con su jefe. Porque el jefe quiere emplear poco tiempo para ganar dinero. Lógicamente el empresario quiere cumplir los contratos empleando la mínima cantidad posible de mano de obra, o sea, la mínima cantidad posible de horas para poder sacar más trabajo al mes. De manera que digamos que el empleado, el técnico, está entre la espada y la pared, porque está entre el comercial y el gerente. De forma que siempre a enfrentarse a los comerciales porque son muy baratos los precios, porque no están contempladas las horas que lleva realmente el trabajo, de forma que, claro, ese precio ha bajado y el jefe le está obligando, porque el precio es bajo, a trabajar más rápido, ergo a trabajar mal. Y eso además es un problema porque quien da la cara con el cliente, sobre todo, es el técnico. Las empresas fundadas por técnicos
focalizan más el funcionamiento en la calidad de servicio. Porque lógicamente un técnico sabe que la captación no es su fuerte, de manera que la única manera de mantenerse a flote es tener una fidelidad muy alta de los clientes. La retención. Trabajan la retención más que la captación. Tiene una captación lenta y una retención elevada. Desde el punto de vista del cliente, evidentemente, interesa más ese tipo de empresas. Ahora, el problema es distinguir este tipo de empresas, lo cual no es fácil, y además encontrarlas, que todavía es menos fácil. Y eso no quiere decir que todas las empresas fundadas por técnicos sean pequeñas. Pueden ser grandes, pero a veces es complicado distinguir unas de otras porque el marketing es muy igualador. Y realmente unas empresas pueden llegar a parecerse mucho a otras, de manera que no es fácil de distinguir. Las empresas focalizadas en lo comercial son empresas que se distinguen rápidamente, es así que se distinguen antes, no tanto por la publicidad, pero sí por las visitas. Cuando alguien te visita mucho, son una empresa en la que siempre te visita un comercial y te visita varias veces, ya sabes que es muy probable que el comercial sea un agente comercial, más que un comercial en plantilla, y hay que tener muy claro que ese tipo de empresas es muy difícil que te manden un técnico, porque realmente lo que se basan es en una rotación de clientela muy, muy grande. Tiene una captación importante, ¿por qué? Porque la pérdida también es importante. Evidentemente captan más que pierden, pero pierden mucho. ¿Por qué? Porque bueno, la calidad es la que es, pero la maquinaria está bien engrasada. Y como lo que hemos hablado antes, no hay realmente una correlación entre empresas que dan mal servicio y empresas que son castigadas por el consumidor, pues como tampoco la gente se habla como debiera, pues lo que ocurre es que esas empresas pueden seguir funcionando de esa manera cuando en otro escenario pues sería imposible. Pensemos en el concepto dar la cara por el cliente. Esto es importante. Un comercial conoce al cliente. El comercial quiere que el cliente reciba el mejor servicio posible. Eso sí, lo que quiere es que se cierre el contrato. De manera que va a haber un incentivo por cerrarlo a la baja para asegurarse de que su oferta es la ganadora y no la de otra empresa. No obstante, va a presionar el comercial al aplicador para que el servicio sea lo mejor posible, mientras que la gerencia va a presionar al aplicador para que emplee el menor tiempo posible en hacer el servicio, ya que el presupuesto es bajo y él gana menos dinero. Ya estamos viendo que el sistema de incentivos es distinto. Los dos pueden tener cierto incentivo en que el trabajo se haga bien, pero desde ópticas completamente distintas. Es decir, el comercial lo que le interesa sobre todo es quedar bien él mismo, porque un comercial se debe a sus clientes, y un comercial que cuida a sus clientes a menudo los arrastra por aquellas empresas por las que pase en su trayectoria profesional. Es decir, un comercial que defienda bien su clientela es un comercial que tiene trabajo, esté en la empresa que esté, o trabaje con la empresa con la que trabaje. Incluso hay comerciales que tienen una bolsa de clientes propia y reparten los servicios entre varias empresas según la calidad o lo que pague cada uno de los clientes. Es decir, llegamos hasta ese punto. Mientras que un aplicador defiende a la empresa. O sea, da la cara por la empresa, realmente, no por sí mismo, porque evidentemente los clientes en ningún momento son suyos. El comercial tiene cierto incentivo por la productividad. También. ¿Por qué? Porque si mantiene una productividad alta, puede pedirle al gerente que le permita pasar ofertas bajas, ofertas a la baja, ofertas competitivas de precio. De manera que va a intentar convencer al aplicador de que dé un buen servicio, mientras que paralelamente va a tratar de que el gerente extraiga una productividad mayor a los aplicadores y le permita bajar los precios. De manera que es una ecuación sin solución y es una solución de compromiso que nunca llega. ¿De acuerdo? O sea, se trata de un conflicto que siempre está ahí. He hablado hasta ahora de control de plagas, pero es bueno también extender esta discusión al control de legionelosis, a la prevención, mejor dicho, de legionelosis. Porque lo que se controla la legionela, lo que se previene es la enfermedad, la legionelosis. Esta actividad ha bajado sus precios de una manera radical. Es decir, desde el año 2003 para acá, y mucho más desde la crisis 2007-2008 hasta ahora, ha bajado muchísimo los precios. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es una actividad difícilmente verificable.
igual que las plagas son fácilmente verificables, porque si uno desratiza mal, hay ratas, y si uno desinsecta mal, hay cucarachas, si uno realiza mal el trabajo de prevención de legionelosis, a menudo en las analíticas siguen saliendo negativas, porque la legionela no prolifera con tanta facilidad como los insectos o los roedores. La legionela es una bacteria que habitualmente no da problemas, incluso aunque no limpiemos. De manera que un termo que no se ha limpiado, o un termo que se ha limpiado mal, o una hipercloración que se ha simulado porque no se ha inyectado cloro en cantidad suficiente, o se ha inyectado agua, o bueno, da lugar este oficio a una cantidad de estafa, a una cantidad de simulación del trabajo muy grande, muy grande. Sobre todo en el agua sanitaria, con el tema de las desinfecciones térmicas y las hipercloraciones. Eso es donde ahí, sobre todo en el agua sanitaria, en las torres es mucho más difícil. Es mucho más difícil engañar, sobre todo porque allí sí que hay legionela con frecuencia y como uno lo haga mal, realmente analíticamente es más difícil disfrazarlo. Pero en el agua sanitaria se ha bajado muchísimo la calidad y eso ha hecho que haya bajado los precios radicalmente. Y esto se debe mucho a este conflicto también entre comerciales y técnicos. El comercial ha querido bajar precios para llevarse los contratos. Eso ocurriendo simultáneamente en muchas empresas, lógicamente baja el nivel de precios. ¿Que el cliente ha ganado? Pues la verdad es que no. No ha ganado porque al final compiten entre sí varias ofertas, varias de las cuales no contemplan en realidad hacer bien el trabajo. De hecho, os animo como clientes, sobre todo a los clientes que tengan instalaciones, redes de agua, que se lean el Real Decreto 865/2003 sobre prevención de legionelosis y lean en los anexos, ¿de acuerdo? Hay una serie de anexos al final del decreto en donde viene el protocolo que hay que seguir para desinfectar una red de agua sanitaria, agua corriente sanitaria, con o sin retorno, una torre, etcétera, para hacer el control. Y verán que los tiempos no cuadran, que contrasten los tiempos que refleja el decreto, de que esperar 2 horas con el circuito cargado, etcétera, y que lo comparen con lo que están recibiendo. Y verán con una seguridad casi absoluta que no permanece el personal en sus instalaciones lo suficiente como para cumplir ese protocolo. Esto no ocurre con todas las empresas, obviamente, pero ocurre con muchas. De manera que animo a que lo vean. La prevención de legionelosis es un oficio en el cual ahorrar tiempo es muy difícil y es un oficio muy poco productivo. Es decir, es muy difícil conseguir sacar muchos servicios a un aplicador o a un conjunto de aplicadores. De manera que la única manera de hacerlo es competir por la vía de la estafa, es decir, competir por la vía de no cumplir los protocolos recogidos en la legislación, que animo a leer. En la guerra entre técnicos de servicio y comerciales se compite por la manipulación del gerente. Es decir, lógicamente, los técnicos quieren que el gerente les permita emplear el tiempo necesario en cada cliente porque no quieren pasar vergüenza por el cliente, porque quieren que el cliente esté contento. Porque a fin de cuentas un cliente contento te da menos problemas y trabajar es más agradable. Evidentemente, trabajar discutiendo es complicado. De hecho, conozco gente que ha acabado saliendo de empresas basadas en la captación comercial porque estaban constantemente discutiendo con los clientes por cuestiones que ellos no controlan. Porque a fin de cuentas son el último mono que ha entrado a la empresa y todo ese enfado es previo a su entrada y realmente pues, poco puede hacer si en un día le ponen al aplicador 10 servicios. 8, 10 servicios a un aplicador teniendo en cuenta que tiene que transportarse de un servicio a otro, ¿no? Es absolutamente imposible de cumplir, tardando lo que se tiene que tardar. O sea, los suyos un servicio es tirarse 3/4 de hora, 1 hora en un servicio y no 10 minutos, pero claro, si te dan 10 y los tienes encima repartidos en la Comunidad de Madrid, pues imaginemos lo difícil que puede ser llegar a todos ellos. Esto no vale solo para la Comunidad de Madrid, vale evidentemente para cualquier sitio. Pero bueno, el aplicador, como hemos dicho, compite con el comercial para conseguir calidad de servicio, el comercial compite con el aplicador para que el gerente admita servicios rápidos y precios más bajos. Sin embargo, el comercial no se privará de presionar al aplicador directamente cuando tenga un problema concreto con un cliente para que le traten mejor. Por supuesto, no se trata de leyes absolutas.
Hay empresas regentadas, fundadas por comerciales que han sabido contratar bien y que tienen una forma de trabajo muy buena y tienen un know-how importante. Y también ocurre lo contrario, ¿no? O sea, evidentemente no se cumple siempre, pero sí que es verdad que a menudo el comercial que monta una empresa realmente tiene siempre aspiraciones hegemónicas en el sector. O sea, intenta ampliar siempre su base de clientes, sobre todo por zonas. Tienden a zonificar el escenario, tienden a asignar zonas a comerciales, tienen una visión mucho más sistemática de esa captación. Mientras que las empresas que han fundado técnicos habitualmente son empresas con una clientela, como hemos hablado, muy fiel, una clientela que puede ser muy grande y además se mueven en un mercado muy distinto. Es decir, cuesta dar con ellas porque tampoco son empresas que se esfuercen en ese aspecto, porque tampoco quieren una clientela, digamos, depauperada, o sea, basada en precios bajos, una clientela infiel, porque realmente al final muchas veces las empresas captadoras juegan con un tipo de cliente que primero se deja captar, segundo es muy infiel, tercero siempre está comparando precios y realmente es un cliente que solo va muchas veces al precio. De manera que al final las empresas de cierta calidad tampoco compiten en ese escenario porque no les interesa demasiado. Es decir, cuando una persona se pasa en un local 1 hora o 2 horas o manda a 2 personas, es imposible que gane dinero poniendo los precios que ponen otras empresas, que ponen las empresas captadoras. Eso es de lógica. Eso no quiere decir, como hemos hablado antes, que el precio implique calidad, pero el tiempo sí. El tiempo sí implica calidad, que es un poco lo que tenemos que ver. Cuando preguntemos a alguien sobre una empresa, cuando empecemos un poco a establecer esta red social que hace falta que exista al respecto de la evaluación de los servicios profesionales, vamos a preguntar varias cosas a la gente. ¿Esta empresa que te vino uno o te vinieron dos? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Te movió cacharros? ¿Qué cacharros abrió? ¿Qué cacharros movió? ¿Revolvió en el local? ¿Buscó? ¿Se agachó? Esas son las preguntas adecuadas. ¿De acuerdo? Tenéis un poco que focalizarlo en el gasto para la empresa. Intentad pensar que esto es un juego de suma cero, que no todo el mundo puede ganar a la vez y que cuanto más pierda la empresa, más ganáis vosotros. De manera que intentad siempre detectar servicios caros para la empresa, que la prestación del servicio le haya valido dinero a la empresa. Esos son los servicios buenos. Cuando un servicio le vale poco a la empresa, es un mal servicio. ¿De acuerdo? Intenta detectar eso, que la empresa ha gastado producto, que ha mandado más gente, que ha tardado más tiempo o que ha utilizado más maquinaria. Ese tipo de elementos son los que determinan la calidad de un servicio porque implican necesariamente una inversión en vosotros. ¿De acuerdo? En vosotros como clientes. Habéis recibido una inversión en tiempo, en material, en esfuerzo. Y eso es un poco lo que diferencia a las diferentes empresas. Esa es la piedra de toque. Eso es lo que tenéis que preguntar y lo que tenéis que contar cuando os pregunten. Tenéis un poco que inaugurar cierta cultura de la transmisión de la información entre particulares, porque ahora mismo es bastante difícil encontrar un buen profesional fiándote solamente por las páginas web, porque realmente ahí es un tiro a ciegas. Finalmente. Y al final lo que hace la gente es que se acaba basando en el precio, en el más barato de 3, como hacen las comunidades de propietarios y tal, y a veces pues te llevas una empresa que no es que sea barata, es que es carísima. Porque como ya dije en otro vídeo, pagar poco a cambio de nada es mucho más caro que pagar algo a cambio de algo. Es decir, pagar poquito sin recibir un servicio, ya no hablo de calidad, un servicio funcional, o sea, que solucione el problema, pues evidentemente no es una buena transacción. También podemos hablar un poco de las garantías. El tema del control de plagas funciona habitualmente con garantías, es decir, una empresa
hace un tratamiento contra la chinche de cama, el Timex lectularius, en un piso, y te dicen, usted tiene 90 días de garantía. Durante ese periodo, nosotros nos responsabilizamos de que no tenga infestación. De manera que repetimos el tratamiento o lo ampliamos o lo que haga falta sin coste para ustedes. En los bares, pues hay garantías a partir de semestral o en trimestrales, hay garantías. Cuidado con este tema, porque todo el mundo ofrece garantías y luego poca gente realmente da las garantías. Y esto es una cuestión también, digamos, puramente aritmética. Si una persona te está ofreciendo un tratamiento por 50 euros, ¿cómo pretendes que te dé garantía? ¿Cómo pretendes que una persona por 50 euros te haga 2 o 3 visitas, 2 o 3 desplazamientos, más producto, etcétera? Eso no va a ocurrir. Es decir, lo que tienes que tener claro es que por muy listo que seas como cliente, tú no le vas a quitar el pan de la boca a los hijos del tío que viene a tu local. No lo vas a hacer. No lo vas a conseguir. De manera que mirar los precios. Si un tío te ofrece 100, 110, 80, puede que te dé garantía. De ahí para arriba. Pero una persona que está por debajo de los 60 euros, jamás te va a dar garantía porque pierde. Sencillamente porque pierde. No lo va a hacer a no ser que le vayas a conseguir más clientes o que, bueno, tenga alguna oportunidad comercial que tú le facilites, que le facilites un contacto o algo así. Si no, eso no va a ocurrir. Con las garantías hay que tener cuidado porque los comerciales ofrecen, dicen lo que sea necesario para conseguir el cliente. ¿Por qué? Como hemos dicho, tienen un gran incentivo para cerrar la transacción una vez han empleado tiempo en ella. Y la van a cerrar sea como sea. Y os van a decir lo que queráis escuchar. Aunque sean empresas que no den garantía, porque esto yo lo he visto en primera persona, lo he visto en empresas en que la gerencia le dice a los comerciales, a partir de, o sea, por debajo de X precio, no se da garantía. Y los comerciales ofrecían la garantía. O sea, desobedecían una orden directa y la ofrecían. ¿Por qué? Porque saben que si no la ofrecen están fuera del mercado. Saben que si no la ofrecen no consiguen servicios. Y evidentemente el comercial tiene que comer. ¿Aquí quién es el engañado? Vosotros. Vosotros que pensáis que habéis conseguido un gran precio, vosotros que pensáis que habéis conseguido un chollo y realmente lo que habéis conseguido es que venga una empresa, os haga un tratamiento y se marche. Ya puede ser bueno el tratamiento porque no vais a obtener ningún tipo de garantía ni de reembolso en caso de que aquello falle. De manera que también es bueno que vosotros, aparte de defenderos un poco de las tácticas de las empresas, las tácticas de marketing, las tácticas de los comerciales, también no seáis tan tácticos y asumáis que no existen los chollos, que vosotros no sois mentes superiores, que habéis sido capaces de engañar, conseguir, que habéis negociado, que habéis regateado y habéis conseguido un servicio de la leche en garantía. No. Aquí nadie engaña a nadie. Si tú crees que algo es demasiado bueno para ser verdad, es que es mentira. ¿De acuerdo? O sea, no pretendáis conseguir duros a peseta porque no os lo va a dar nadie. Eso sí, os lo van a decir, os lo van a ofrecer, pero no lo van a hacer. En este mundo de las plagas y en general los servicios profesionales vais a encontrar mucha gente dispuesta, pero poca gente capaz. No tiene nada que ver la disposición con la capacidad. La disposición es ponerse a disposición del cliente y decir lo que el cliente quiera oír. La capacidad es poder respaldar con un servicio real esos ofrecimientos. Y a veces es fácil confundir las dos cosas. De ahí que el vídeo también lo comenzáramos diciendo que es importante cuando viene una empresa a vuestra puerta, el que venga pinte algo en la empresa. Y el que venga a hacer su tratamiento también pinte algo. Porque es habitual que os venga un comisionista a ofertar y os venga un contratado de última hora a tiempo parcial a hacer tratamiento. De manera que sois captados y sois servidos por mano de obra flotante. Otro concepto importante, la mano de obra flotante, que en este sector existe mucho. ¿De acuerdo? Vais a encontrar con aplicadores que han trabajado en un montón de empresas, que están pluriempleados, que... Entonces, si dais con un buen aplicador, a lo mejor tenéis un buen servicio, pero os lo da el aplicador, no la empresa. Una empresa es tan buena como la persona que va al cliente. Es tan buena como el tío que viene a tu casa. La calidad empieza y termina en esa persona.
Y es habitual en este sector que los clientes pidan un aplicador en concreto. Esto se ve mucho. O sea, cuando estás en una oficina de este sector, están los administrativos o administrativas hablando por teléfono con los clientes para concertar tratamientos. Y nos encontramos con que muchos clientes piden un aplicador en concreto. Mándame a Pepito. Y solo a Pepito. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabe el cliente que los otros le van a hacer un desastre. Luego ya te está indicando que esa empresa pues no es muy buena, pero que Pepito sí. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces ocurre habitualmente que la gente trabajadora es más honrada muchas veces cuanto más humilde es. Y la gente humilde hay veces que, oye, quiere satisfacer y se esfuerza más allá de lo que le están pagando. De manera que si alguna vez os hablan de una buena empresa que ha dado un buen servicio, si podéis obtener el nombre del aplicador, el nombre, el aspecto físico, preguntadlo. Porque a veces esa calidad solo la vais a conseguir si viene la misma persona. Porque los métodos dentro de una empresa no son homologables, no están tan estandarizados como parece. El aplicador tiene mucha autonomía, tiene una serie de productos y realmente luego la cantidad de esfuerzo, de tiempo, de talento que eche en cada cliente es variable. Le pueden mandar una ruta muy complicada de cumplir, pero evidentemente cómo distribuye el tiempo dentro de esa ruta lo decide él. Cuánto tiempo asigna a cada cliente en concreto lo decide el aplicador. De manera que intentad también, si oís hablar de un buen servicio, tratad de coger la misma empresa, pero también el mismo aplicador. Esto lo recomiendo ya desde un punto de vista de desconfianza extrema, pero creo que os puede ser bastante operativo para vosotros. Al final, el comercial trata de que sus clientes, en concreto sus clientes, porque en una empresa puede haber varios comerciales, los suyos en concreto tengan un trato preferencial. Si esto lo hacen bien, evidentemente conseguirán arrastrarlo fuera de la empresa si consiguen fundar una. Pero claro, es problemático porque genera varios niveles de calidad en una empresa. A veces ocurre que en una empresa hay comerciales muy luchadores por su clientela que al final acaban obteniendo prebendas. Mientras que el resto de la clientela que no está bajo la tutela de ese comercial, o bien son clientes directos de la empresa que no han entrado por comercial, o bien clientes de otros comerciales o de comerciales que ya no están en la empresa, esos reciben un trato a veces peor. La captación. Las empresas que dan una importancia central a la captación, es evidente que son las empresas que nos vamos a encontrar físicamente. Es decir, cuando somos abordados, las empresas que abordan con comerciales, generalmente son empresas centradas en la captación. A no ser que nos encontremos, que eso ocurre bastante, una persona vestida con ropa de trabajo, que viene a nuestro negocio y ofrece los servicios, sin embargo está en la calle haciendo un servicio cerca, pues ya sabemos que esa persona está aprovechando que está allí para ofrecer unos servicios. Pero cuando viene un comercial profesional y bate una zona, y nos viene varias veces, esto es una clave importante, si viene varias veces, hay que desconfiar. Hay que desconfiar, porque aparte de que es probable que sea un agente comercial, ni siquiera un comercial en nómina, la cuestión es que es una empresa que está focalizada en esto, de manera que hacen batidas. ¿Por qué? Porque la pérdida es muy grande. Si una empresa pasa varias veces y hace batidas, es porque la pérdida es grande. O sea, la visita sistemática por zonas la realizan empresas cuya retención es muy baja. Esto es así. Y hay que metérselo en la cabeza. Es decir, hay que intentar lo que hemos hablado al principio del vídeo. Que la empresa no te seleccione, que seas tú quien la elija y que en un momento dado no selecciones solo entre aquellas que te visitan, porque ya has sesgado la muestra. O sea, la muestra al final es de empresas montadas por comerciales y no tienes en el pool para elegir ninguna empresa, digamos, regentada por gente, bueno, pues más conocedora en profundidad del oficio.